Hola chicos, vamos a iniciar con el tema de las sumas con denominador diferente o cuando no tenemos un denominador común. El procedimiento es un poquito más extenso de los casos anteriores, pero vamos a tratar de buscar algo muy similar. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a aplicar lo que ya conocíamos. Recordemos que vamos a recuperar conocimientos previos que básicamente va a ser las operaciones de fracciones con denominador común y de igual manera vamos a recordar cómo realizar o cómo sacar el mínimo común múltiplo de varios números, ¿no? Lo primero que debo de realizar es que aquí observamos que tenemos denominadores diferentes, tenemos 2, 3 y 6. Mi objetivo va a ser encontrar, o más bien dejar solamente uno de ellos. Pero para esto yo deseo, o más bien yo necesito conocer cuál es el mínimo común múltiplo de esos tres números. Al ubicar el mínimo común múltiplo de esos tres números, sería lo equivalente a poner solamente un denominador, que ahorita vamos a ver cómo se va a trabajar. Entonces, si recordamos las reglas del mínimo común múltiplo, lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son mis números primos. Y lo consiguiente va a ser que básicamente tenemos que dividir entre esos números primos hasta llegar a la unidad. Posteriormente, esos números primos con los que yo divido los tengo que multiplicar y ese sería el resultado de mi mínimo común múltiplo, ¿no? Lo primero que puedo observar es que aquí el 2 se puede dividir entre 2, pues sí, que es mi primer número primo. El 3 se puede dividir entre 2, no, pero el 6 sí se puede dividir entre 2. Entonces estos dos, el 2 y el 6 se pueden dividir entre 2, entonces ya tendríamos nuestra primera operación. Dividimos el 2, nos quedaría 1, ese 3 lo bajamos porque no podemos hacer ninguna operación, y ese 6 dividido entre 2 nos daría 3. Como ya no tenemos ninguna otra operación más que el 1, el 3 y el 3, pues tendremos que dividir entre 3 para que ya nos quede la unidad. Entonces dividimos este 3 que nos quedaba y es de este 6 que se dividía entre 2, nos quedaría 3, dividimos entre 3 y ya nos quedarían los 3 en una unidad. Entonces, ¿cuáles serían los factores primos que utilizamos? Sería el número 2 y el número 3. Recordemos, para conocer el mínimo común múltiplo, habría que multiplicar esos números que tendríamos o los factores primos que encontramos, que sería 2 por 3, nos va a dar 6. Si no recordamos cómo sacar el mínimo común múltiplo, porque esto lo estamos haciendo de forma imaginaria, recuerden que tenemos un material específicamente para ese tema. Entonces necesitaríamos apoyarnos de ello para poder recordar cómo hacerlo. Lo hicimos de forma mental, pero eso ya lo deberíamos dominar. Entonces, sabemos que nuestro mínimo común múltiplo en este caso sería el valor del 6. Por lo tanto, yo aquí podría colocar nuestro 6, que es el valor que nosotros tendríamos, o mejor dicho, que ya encontramos, que va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Pero este va a ser el principio de todo lo que vamos a estar haciendo. Ya encontramos nuestro mínimo común múltiplo, ahora tendremos que realizar otras operaciones, que ahorita vamos a ver a continuación. Una vez que nosotros tenemos nuestro mínimo de nuestro denominador común, vamos a colocarlo por aquí y vamos a empezar con las operaciones. Este denominador común que representa básicamente cada uno de estos valores, habría que dividirlo entre cada uno de los denominadores que tenemos aquí. De tal manera que yo tendría que hacer esto. Este 6 lo vamos a dividir entre 2. Después lo vamos a dividir entre 3. Y por último lo vamos a dividir entre 6. El resultado que nos va a dar lo vamos a multiplicar por el numerador de cada una de estas fracciones. Pero para que no nos vayamos a revolver, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, según lo que habíamos mencionado, lo primero que tengo que hacer, vamos a ir con cada una de las fracciones. De tal manera que si yo realizo la división de este 2 entre 6, o 6 entre 2, nos daría un resultado de 3. Si yo divido 6 entre 2, nos va a dar 3. Por lo tanto, ese 3 que se resulta de la división, vamos a colocarlo aquí. Ya sé que 6 entre 2 nos va a dar 3. Ese 3 lo voy a multiplicar por el valor que yo tengo en mi numerador, de tal forma que aquí nos quedaría una multiplicación como tal, aquí encima, y vamos a realizarla de esta forma. Ahorita lo vamos a colocar de manera correcta
pero eso nada más es para que nosotros podamos entender qué es lo que se está haciendo paso a paso. Y así nos quedaría. ¿Por qué nos quedaría 3 por 3? Bueno, porque primero hay que dividir entre este 6 o nuestro denominador común, vamos a dividirlo entre 2, que es nuestra primera fracción, el denominador, ¿no? 6 entre 2 nos da 3. Ese 3 va a viajar hasta la parte de arriba y se va a multiplicar con mi numerador que tengo de mi primera fracción. Entonces, este primer paso ya estaría resuelto, ¿no? Después, ¿qué tengo que hacer? Exactamente el mismo procedimiento. 6 entre 3 nos daría un resultado de 2. Entonces, yo tendré que multiplicar 1 por 2 y lo tengo que colocar aquí arriba también. Pero recordemos que al ser una suma tendremos que poner signo positivo y ahora sí ponemos nuestro numerador por la división resultante de 6 entre 3, que nos dice que va a ser 2. Y lo último, pues va a ser exactamente lo mismo. Tendría que dividir 6 entre 6. Una vez que realicemos la división de 6 entre 6, ya realizamos la multiplicación y se realiza el mismo procedimiento, pero ya vamos a realizarlo de manera correcta. Repito el procedimiento, 6 entre 2 nos daría 3, entonces, y por el numerador que yo tendría ahí arriba, ese es mi numerador, vamos a colocarlo poco a poco. Mi numerador, primero vamos a empezar colocando todos los numeradores de nuestras fracciones, que es el 3, aquí está, para que yo no me vaya a revolver. Posteriormente, yo voy a colocar una multiplicación, pero esta multiplicación va a ser del resultado de la división de estos dos denominadores, de mi denominador común entre el denominador de mi primera fracción. 6 entre 2 va a ser 3, entonces aquí vamos a colocar un 3, colocamos nuestro signo positivo porque es una suma, colocamos de una vez los dos paréntesis y hacemos el mismo procedimiento, porque eso se va a ir repitiendo una y otra vez, ¿no? Coloco, es más, vamos a colocar de una vez los numeradores de nuestras fracciones para que no nos vayamos a equivocar. Y está. Estos son los que yo tengo aquí, esos no van a cambiar. Aquí los podemos ubicar. El numerador de mi primera fracción, aquí está. El numerador de mi segunda fracción, aquí está. El numerador de mi tercera fracción, aquí está. Y este espacio lo va a ocupar la división de mi denominador común entre el denominador de cada una de las fracciones. Ya hicimos el del primero, vamos a ir con el segundo. 6 entre 3 me dice que va a ser 2. Vamos a corroborar en la calculadora y hacer las operaciones también ahí. 6 entre 2 nos dice que va a ser 3, que es el primer valor que encontramos. Y lo colocamos justo en el paréntesis. Y estas van a ser multiplicaciones. Después dividimos 6 entre el valor del siguiente denominador, que es 3. Nos dice que va a ser 2. Entonces aquí iría un 2. Y por último, vamos a realizar la última, porque solamente tendríamos 3 denominadores. Si tuviéramos 4, haríamos una cuarta operación. Pero eso ya no sería necesario porque solamente tenemos 3 fracciones. 6 entre 6 sabemos cuánto nos va a dar. Nos va a dar una unidad, pero vamos a hacerlo de todas formas. 6 entre 6 nos quedaría 1. Entonces, aquí en ese paréntesis vamos a colocar el resultado de la división de estos dos números, ¿no? Ya tendríamos esos valores que nos van a estar resultando. Ahora, hay que efectuar esas operaciones primero y posteriormente realizar las sumas. Sabemos que por jerarquía de operaciones primero debemos hacer multiplicaciones y se van a realizar de izquierda a derecha. De tal manera que vamos a colocar un signo de igualación y empezamos a trabajar. Nuestro denominador común siempre va a permanecer, ese nunca va a cambiar porque ya lo logramos ubicar, ya sabemos cuál es, entonces ese no va a ir cambiando a lo largo del tiempo, siempre se va a mantener, va a ser un 6. Ahora bien, este procedimiento lo debemos hacer paso a paso. Para el ejemplo práctico vamos a hacerlo de una vez, pero ustedes lo tienen que hacer paso a paso. Primero tengo que realizar la multiplicación de 3 por 3, ponemos el resultado, más 1 por 2, más 2 por 1.
Pero en el caso de nosotros, para que sea un poquito más rápido el material, vamos a hacerlo todo de una vez, pero ustedes lo tendrían que hacer paso a paso. El primero nos daría 3 por 3. Eso significa ser 9, ¿no? Entonces ya puedo quitar los paréntesis y colocar simplemente el valor del 9. Más 2 por 1 nos dice que va a ser 2, ¿no? De tal manera vamos a ver, si quieren confirmarlo, podemos efectuar las operaciones. No estaría de más que siempre confirmemos nuestras operaciones, porque eso nos va a ayudar a que, a pesar de que lo hagamos de manera mental, puede ser que tengamos algún error. Y pues aquí va a ser el mismo resultado, es exactamente lo mismo, 2 por 1 y 1 por 2, es exactamente el mismo resultado. Entonces aquí también va a ser 2. Ustedes primero tendrían que realizar el ejemplo, sería 3 por 3, sería 9. Después, más 1 por 2, más 2 por 1. Y después hacerlo paso a paso, ¿no? Ya llegamos hasta aquí. Y hasta aquí es algo que nosotros sabemos trabajar, porque ya trabajamos con las operaciones que serían con un denominador común, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos hacer. Lo único que tendríamos que hacer es colocar nuestro denominador común y realizamos la suma. También se debe realizar paso a paso, pero vamos a hacerlo en uno solo para que sea un poquito más rápido el material. Nos dice que va a ser 13, entonces ya tendremos básicamente el resultado. Vamos a colocarlo. Aquí tendríamos el 13. En esta operación nosotros no podemos realizar no podemos simplificar porque no tiene mitad. El 6 sí tiene mitad, pero el 13 no. Ahora, sin embargo, no podemos simplificar, pero podemos observar que el numerador, es mayor que el denominador. Eso significa que nosotros tenemos enteros en esta fracción. Si recordamos, también lo vimos en el primer material, entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces cabe este 6 en este 13? Si nosotros realizamos la cuenta, ¿cuántas veces va a caber? Podemos hacerlo como una especie de suma. 6 más 6 nos dice que va a ser 12. Y ya no va a caber ninguna otra vez, porque si yo vuelvo a sumar el valor del 6, se va a pasar, es 18 y yo tengo 13 aquí. Entonces, la primera vez que me funciona, 6 más 6 nos dice que va a ser 12. Entonces, así lo dejo. ¿Cuántas veces nosotros notamos que va a caber este 6 en este 13? Nos dice que va a ser 2 veces. Eso significa que vamos a tener 2 enteros. Y ahora, ¿qué nos quedó? Si nos damos cuenta, tenemos 12 y aquí tenemos 13. Por lo tanto, nos quedó una unidad. Y tendríamos que colocarla también. Nos va a quedar algo como lo siguiente. Sería 2 enteros más, y esto va a quedar siempre como una fracción, porque recordemos que no lo podemos poner como un entero, porque realmente no lo sería. Tenemos el valor que nos quedó. Recordemos cuántas veces cabe el 6 en este 13, son 2 veces. Aquí ponemos, esto significa cuántas veces cabe, va a significar el entero. Y el sobrante, sabemos que para que podamos llegar a 13, si yo le resto a 13 12, nos va a quedar 1, que es el valor que tenemos aquí. Ponemos nuestra división y el denominador, que ese siempre va a permanecer, que es el denominador común. Y nos quedaría que nuestra operación de la suma de estas fracciones nos quedaría al final como 2 enteros más un sexto. ¿Qué pasaría si yo tengo una resta? Pues en el caso de las restas es exactamente el mismo procedimiento. Imaginemos que tenemos esto de aquí, tenemos resta. Todo hasta este punto, vamos a realizarlo de todas formas. Aquí serían resta, resta y resta. Hasta este punto todo sería exactamente lo mismo. De hecho, hasta este otro punto sigue siendo lo mismo, porque lo único que va a cambiar
van a ser los signos. ¿Qué hicimos? De nueva cuenta. Sacamos el denominador común con el mínimo común múltiplo, dividimos el denominador común entre cada uno de los denominadores y lo vamos a multiplicar por el numerador. Una vez que hagamos cada una de esas multiplicaciones, 3 por 3 nos da 9, 1 por 2 nos da 2, 2 por 1 va a ser 2, y ahora sí, ya no se realizaría directamente la suma, sino como ya cambiaría, ya no sería una suma, sino va a ser una resta. Entonces este resultado va a cambiar, pero ahorita llegamos hasta este punto. Quedaría, lo voy a hacer igual de forma directa, pero recordemos, tenemos que hacerlo paso a paso. Al 9 le voy a restar el valor de 2, nos quedaría 7. Después a ese 7 le voy a restar otra vez el valor de este 2, nos quedaría 5. Ya no necesitaríamos esta parte, aquí nos quedaría un 5 y ese sería el resultado si fuera una resta. Si nos damos cuenta el procedimiento, toda esta parte va a aplicar para sumas o restas. Es exactamente el mismo procedimiento. Voy por mi mínimo común múltiplo, que me va a dar como resultado mi denominador común, divido entre cada uno de los denominadores, el resultado o la división que nos quedó, la vamos a multiplicar por cada uno de los numeradores y después ya realizaríamos sumas o restas, pero este procedimiento aplicaría tanto si fueran sumas o serían restas. Claro, el resultado siempre va a cambiar, ¿verdad? Si se trata de sumas o restas, pero pues técnicamente debemos de entender que el procedimiento sería exactamente el mismo. Lo único que va a estar cambiando es cuando lleguemos hasta este punto. Cuando ya hemos realizado todas las multiplicaciones, ahora sí debemos de verificar si son sumas o son restas y realizar las operaciones correspondientes, porque al final de cuentas nos dio un resultado diferente si se trata de una suma o se trata de una resta, como podemos observar.